a J Eventos por la invitación, la verdad que es un verdadero placer, yo he estado en otras oportunidades en Ecuador, a Carlos, que también lo he conocido en la última oportunidad que estuve en Ecuador, y la verdad que gente muy maravillosa y muy amigable, y es un verdadero placer poder estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Vivi, y el auditorio es todo tuyo ahora. Bueno, muchas gracias, y voy a empezar contándoles un poco los temas que voy a abordar en esta disertación. En realidad, en sus inicios voy a hacer una contextualización teórica muy breve del estrés, porque por ahí algunos de ustedes me han escuchado en la oportunidad anterior, en el 2018, cuando estuve en Ecuador. Luego voy a hacer un abordaje bibliográfico sobre la relación del cortisol y la obesidad. Voy a mostrar estudios sobre el estrés, el síndrome metabólico y el infarto agudo de miocardio, y al final voy a mostrar nuestra experiencia propia con trabajos que hemos publicado en lo referente a obesidad y cáncer de próstata. Voy a mostrar las herramientas psicológicas que hemos utilizado para establecer la asociación entre el síndrome metabólico y los eventos de vidas, y finalmente los resultados que tenemos en cuanto al estrés, el cortisol y el cáncer de próstata. Me queda por decir que pertenezco al Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Bioquímica Clínica, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, del Hospital de Clínicas, que corresponde a la Universidad de Buenos Aires. Entonces vamos a comenzar diciendo que hoy en día o hay mucha discusión en lo que respecta a si el incremento de cortisol lleva a la obesidad o es la obesidad la que lleva al incremento de cortisol. Por otro lado, otra pregunta que nos debemos contestar es si el estrés, que se caracteriza por un incremento de cortisol, dado que lleva a una hiperactivación crónica del eje hipotálamo hipófiso adrenal, se relaciona con obesidad y cáncer de próstata. Al respecto, lo que podemos decir es que hoy en día se sabe que tanto el estrés como la obesidad constituyen factores de riesgo para el cáncer de próstata. Como les dije en la diapositiva inicial, brevemente voy a tratar de contextualizar en lo que respecta a el estrés. Mm, Y vamos a empezar diciendo que si ustedes googlearan la palabra estrés, verían que existen múltiples maneras de definir al estrés y que esto claramente tiene que ver con un fenómeno que es heterogéneo y complejo. ¿Por qué? Porque en realidad uno puede definir al estrés desde la perspectiva de los estímulos, es decir, centrándose en el estresor, y esta definición está basada en los trabajos llevados adelante por Holmes y Rage. O uno puede definir al estrés teniendo en cuenta la respuesta biológica, es decir, un determinado estímulo actúa sobre un individuo y desencadena una determinada respuesta biológica. En este caso, esta perspectiva del estrés está basada en los trabajos realizados por el doctor Selly. Y finalmente, lo que es la perspectiva más contemporánea, uno puede definir al estrés teniendo en cuenta la percepción que el individuo tiene sobre ese estresor, es decir, la valoración cognitiva y simbólica que el individuo realiza sobre el estresor. Esto es la perspectiva más actual y está basada en los trabajos de Lazarus y es conocida también como perspectiva interaccional. Teniendo en cuenta esto, como les dije, ustedes van a encontrar múltiples maneras de definir el estrés. Yo le traigo en esta diapositiva una que me pareció la más adecuada, y es que es la respuesta adaptativa del organismo ante las demandas externas e internas de la vida diaria, que requiere ajustes fisiológicos y psicológicos por parte del individuo que está sometido a esta situación para mantener la homeostasis. Algo importante de esta definición es que es la respuesta adaptativa, es una respuesta adaptativa. Y cuando hablamos de demandas externas, estamos hablando de las demandas sociales, culturales, familiares, y cuando hablamos de demandas internas, estamos hablando de los deseos, ambiciones que puede tener un individuo. Y una forma de definición del estrés que a mí me parece muy buena es, aparece en el libro del doctor López Rossetti. El doctor López Rossetti es un cardiólogo muy importante de Argentina y que tiene un laboratorio del estrés muy importante también, y que es una de las personas que más ha trabajado en estrés y que tiene un libro que se denomina Estrés, Epidemia del siglo XXI, y él dice que el estrés es como una cuerda de violín. Si la tensión es excesiva, comienza a sonar mal y termina por romperse.
Si uno tuviera que definir el estrés en una sola palabra, la palabra sería desequilibrio. ¿Desequilibrio entre qué y qué? Entre las demandas psicológicas y sociales y la capacidad de respuesta de un individuo. Tal es así que cuando las demandas psicológicas y sociales superen a la capacidad de respuesta del individuo, estaremos en presencia de lo que se denomina distrés. Mientras que cuando la capacidad de respuesta del individuo supere a las demandas psicológicas y sociales, estaremos en presencia de lo que se denomina eustrés. Esto también, esta diapositiva también fue adaptada del libro del doctor López Rossetti. Así como existen múltiples maneras de definir el estrés, existen muchas maneras de clasificarlo. Yo voy a hacer referencia en esta disertación solamente a dos formas de clasificación del estrés que tienen o que son importantes para el mayor entendimiento de esta charla. Por un lado, uno puede definir el estrés en función de sus consecuencias sobre la salud, y en este caso lo definimos en eustrés, que cuando hablamos de eustrés en realidad estamos hablando de los mecanismos de respuesta normales con los cuales convivimos, y este tipo de estrés tiene consecuencias positivas sobre la salud y por eso se lo denomina también estrés positivo. A diferencia del distrés, que cuando hablamos de distrés en realidad estamos haciendo referencia a un mecanismo de respuesta disfuncional, anormal o patológico que conduce alteraciones psicofisiológicas y que tiene connotaciones negativas sobre la salud. A este tipo de estrés se lo denomina también estrés negativo. Es importante recalcar que en nuestra vida diaria, cuando nosotros hablamos de estrés, es en realidad este último concepto al que hacemos referencia. También podemos clasificar al estrés en función de su duración, y en este caso se clasifica en estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo es aquel que percibimos frente a una amenaza que consideramos inmediata, que puede ser física, psíquica o biológica, y que pone en marcha un mecanismo de respuesta que consiste en la activación del sistema simpático con mayor síntesis y secreción de catecolaminas y más tardíamente de cortisol, poniendo en marcha lo que se denomina la reacción de lucha-huida. Este tipo de estrés tiene una duración limitada en el tiempo, es un estrés adaptativo y en realidad lo que le permite al individuo es superar la adversidad, es decir, es un estrés bueno. Mientras que cuando hablamos de estrés crónico estamos hablando de un mecanismo desadaptativo frente a acontecimientos desagradables de la vida durante un periodo de tiempo prolongado. Este tipo de estrés conduce a activación de los sistemas neuroendocrinos con mayor activación, perdón, del eje hipotálamo hipófiso adrenal y por lo tanto mayor síntesis y secreción de cortisol. Es importante destacar que es el estrés crónico el que se asocia al desarrollo de patología. Bueno, inicialmente se pensaba que el único sistema involucrado en la respuesta al estrés era el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Hoy se sabe que existen otros sistemas, como el sistema simpático adrenomedular y como el sistema locus coeruleus noradrenalina, donde este último sistema en realidad lo que hace es frenar al sistema simpático adrenomedular, pero se ha visto que también tiene interrelación con el eje hipotálamo hipófiso adrenal. También hoy se conoce que el eje hipotálamo hipófiso adrenal está regulado por estructuras cerebrales superiores, estructuras que corresponden que conforman el sistema límbico, como la corteza prefrontal, la amígdala cerebral y el hipocampo. Tal es así que en condiciones fisiológicas normales, por ejemplo, el hipocampo ejerce un feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipófiso adrenal, pero se ha visto que en situaciones en donde los niveles de glucocorticoides se elevan o están elevados o están muy disminuidos, debido a que estas estructuras tienen receptores para los glucocorticoides, esos niveles aumentados o disminuidos de los glucocorticoides dañan a las neuronas y en el caso particular del hipocampo se ha visto que esa inhibición en condiciones fisiológicas normales se pierde en el caso del estrés crónico. En el año 2007, Abraham y colaboradores proponen cómo uno podría relacionar al estrés crónico con el desarrollo de la enfermedad. Ellos dicen que los factores psicosociales que conducen a estrés crónico pueden asociarse a el desarrollo de enfermedad a través de dos vías. Una vía directa en donde
el estrés conduce a una mayor síntesis y secreción de determinadas hormonas y de determinadas citoquinas, lo cual conduce a efectos metabólicos adversos y finalmente a enfermedad. O una vía indirecta en donde el estrés induce cambios en el comportamiento relacionados a la dieta, al ejercicio, y esos cambios en realidad llevan a alteraciones metabólicas que finalmente conducen a la enfermedad. Estas serían las vías a través de las cuales el estrés, ¿no? O los factores psicosociales que conducen a estrés crónico podrían asociarse al desarrollo de enfermedad. Bueno, teniendo en cuenta esto y nuevamente considerando que hay mucha discusión en cuanto a si el incremento de cortisol conduce a la obesidad o la obesidad es quien conduce al aumento de cortisol o al incremento de cortisol, vamos a empezar recordando los efectos del cortisol sobre el metabolismo de la glucosa. Recordemos que aumenta la gluconeogénesis hepática, disminuye la utilización tisular de glucosa y a nivel del metabolismo lipídico aumenta la movilización y utilización de ácidos grasos, de manera tal que aumenta la producción hepática y disminuye el consumo periférico de glucosa, llevando a resistencia moderada a la insulina y a diabetes tipo 2. En una situación como el síndrome de Cushing, que es muy diferente del estrés, porque en realidad en el estrés ocurre una desregulación del eje hipotálamo hipófiso adrenal con una hiperactivación crónica del eje, pero esa desregulación conduce a niveles de cortisol que no son los niveles de cortisol que encontramos, por ejemplo, en patologías como el síndrome de Cushing, donde hay un tumor que secreta al cortisol. En este caso, en el síndrome de Cushing, donde los niveles de cortisol son muy altos, ya se observa el efecto del cortisol sobre la obesidad. Por ejemplo, estos individuos muestran una acumulación elevada de grasa visceral, una severa resistencia a la insulina, hiperglucemia, aumento de triglicéridos y disminución de HDL e hipertensión. Todo esto lleva a un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Y teniendo en cuenta esto, que en el año 1988 Schiebel y Clarkson, en un modelo de monas expuestas a estrés crónico físico y psíquico, analizaron el efecto del estrés crónico sobre la distribución de la grasa abdominal y observaron que en esas monas que habían sido sometidas durante 2 años al estrés físico y psíquico, al final de esos 2 años lo que se observaba era cambios en el comportamiento, un aumento de peso y depósito de grasa visceral, insulinoresistencia, hiperinsulinemia, tolerancia alterada a la glucosa, diabetes, hipertrofia adrenal, aumento de la liberación de cortisol en respuesta a la CTH, un perfil lipídico lipoproteico alterado y finalmente un aumento de la arteriosclerosis coronaria, que era en realidad uno de los objetivos de este trabajo. En otros estudios, en este otro trabajo, por ejemplo, se estudia el efecto del comportamiento en un modelo de reorganización social sobre la distribución de la grasa corporal. Este trabajo es en monos adultos y como se observa en las barras negras, es un trabajo de Hayo y colaboradores del 93, como se observa en las barras negras, los sujetos con estrés o los monos que presentaban estrés tienen aumentado el índice tejido graso visceral sobre tejido graso subcutáneo, evidenciando un incremento en el depósito de grasa visceral. Años más tarde, Shibeli, en el año 2009, también observa que las situaciones de estrés y subordinación se asocian con obesidad abdominal. Esto, en realidad, si ustedes ven en el panel A, es el panel de la izquierda, se puede observar que las monas subordinadas tienen mayor deposición abdominal de grasa que las dominantes, donde la subordinación se asocia a mayor estrés. Bueno, también tengamos en cuenta que un eje hipotálamo hipófiso adrenal alterado o incrementado con una actividad incrementada va a conducir a mayor síntesis y secreción de cortisol, pero ese eje con mayor actividad, en realidad va a conducir, ya sea por un efecto directo del CRH sobre el GnRH o por un efecto indirecto a través de las beta-endorfinas, a una inhibición del eje gonadal y a menor síntesis y secreción de esteroides sexuales, porque además del efecto directo del CRH sobre el GnRH, también los glucocorticoides actúan inhibiendo la producción hipofisaria de las hormonas relacionadas al eje gonadal, como la LH y la FSH, y también se inhibe la esteroidogénesis a nivel de gónadas. Por otro lado, se ha visto que también el eje hipotálamo hipófiso adrenal activado
conduce a una inhibición del eje del crecimiento por un efecto directo sobre la somatostatina, donde esa somatostatina inhibe a GH y por otro lado los glucocorticoides se ha visto que inhiben al mediador de la GH que es a IGF-1. Ahora, ¿cuál es el efecto de estas hormonas sobre el tejido adiposo abdominal y sobre la actividad de las enzimas lipolíticas? En situaciones en las que se produce una disminución de estrógenos y progesterona en la mujer, bueno, me está costando, bueno, o de testosterona en el hombre, así como también disminución de GH, ahí salieron, en ambos, en hombres o en mujeres, lo que se puede ver es que esto produce una menor inhibición de la síntesis de la lipoproteína lipasa, de la LPL, de manera tal que la expresión y actividad de esta enzima está incrementada. Y recordemos que la LPL hidroliza los triglicéridos contenidos en los kilomicrones en la VLDL, promoviendo la liberación de ácidos grasos que son tomados o son captados por el adipocito. A su vez, el cortisol en presencia de insulina también estimula la LPL, la actividad y su expresión, pero por otro lado inhibe a la lipasa hormonosensible, que es la encargada de hidrolizar los triglicéridos almacenados en los adipocitos. De manera tal que todo esto genera una situación de almacenamiento de ácidos grasos reesterificados en triglicéridos en el adipocito y por lo tanto expansión de estos adipocitos promoviendo un aumento de la obesidad visceral. Bueno, en el tejido adiposo visceral lo que se ha observado es que este tejido tiene mayor inervación e irrigación, abundancia de receptores beta-adrenérgicos, menor respuesta a los efectos lipolíticos de la insulina y mayor concentración de receptores a glucocorticoides y mayor secreción de citoquinas. En el tejido adiposo visceral, que tiene una mayor densidad de receptores de glucocorticoides, este tejido va a ser estimulado por el cortisol circulante. Y este cortisol va a intervenir en la maduración del preadipocito adipocito y por otro lado, dentro del tejido adiposo vamos a tener las enzimas, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que son enzimas responsables del metabolismo del cortisol, y vamos a tener a la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa que posee dos enzimas. La enzima o la isoenzima tipo 1 que convierte a la cortisona inactiva a cortisol activo dentro del tejido adiposo y la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 que convierte al cortisol activo en cortisona inactiva. Lo que se ha visto es que en este tejido adiposo que está inflamado y expandido hay mayor producción de citoquinas como la interleuquina 6 y diferentes citoquinas que lo que hacen es estimular la síntesis de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 1 de manera tal que hay mayor conversión de cortisona a cortisol. Es decir, que en la obesidad visceral existe un aumento en la producción local de cortisol y en situaciones de insulina resistencia el mayor efecto de los glucocorticoides es a través del tejido adiposo. Entonces, a esta altura está muy claro que este tejido adiposo visceral, expandido, inflamado, tiene capacidad de secretar un gran número de citoquinas, péptidos activos y esteroides que tienen tanto efecto autócrino, parácrino, como muchos de ellos efectos endócrinos. Entre ellos, las citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 6, la leptina, los ácidos grasos libres, que se liberan desde este tejido inflamado y expandido, tienen un efecto estimulatorio sobre el hipotálamo, en donde estimulan la secreción de CRH. Esto conduce a un aumento del efecto de estas citoquinas proinflamatorias, modulando aún más la secreción final de cortisol. Esto uno podría pensar que sería un efecto protector, dado que los glucocorticoides tendrían un efecto antiinflamatorio. Pero ¿qué ocurre? El problema es que en estos pacientes, donde tras la expansión del tejido adiposo visceral, lo que se ve es que se desregula el efecto antiinflamatorio y el cortisol se transforma en un efector de parte de este proceso. Hay una desregulación del efecto antiinflamatorio del cortisol, adquiriendo un papel muy importante el cortisol en el desarrollo de esta alteración.
Bueno, es decir, se va a generar una situación sin solución aparente donde el incremento en los niveles de cortisol contribuye al desarrollo de la obesidad, pero este tejido adiposo inflamado, expandido, con incremento en su actividad, lleva a un aumento en los niveles de cortisol, porque como vimos, produce determinadas citoquinas que impactan sobre el eje, sobre el CRH, estimulándolo y por lo tanto aumentando los niveles de cortisol. Mm, Cuesta pasar las diapositivas. Uy, No, no ha pasado. ¿Qué pasó? no, no sé qué pasa, no pasa. Igual me está costando en varias diapositivas. No sé por qué. Uh, no, Doc, vámonos a la esquina derecha e izquierda de la diapositiva con el sí. mouse, y ahí hay unas flechitas, ¿sí ve? Como transparentosas. Ah, sí, 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 sí. Ya, ok, A ponemos. ver si ahí pasa. Ahí está. Ok, listo. Perdón, sí, sí, sí. No las había visto. Eh, Bueno, vamos a continuar entonces. El rol de las hormonas suprarrenales en el estrés queda muy claro en estudios en donde en ratones obesos, en los que se demuestran niveles circulantes incrementados de corticosterona, la obesidad revierte como resultado de la adrenalectomía. Entonces, la dislipemia asociada al estrés crónico se caracteriza por hipertrigliceridemia, presencia de remanentes lipoproteicos en ayuna, disminución del colesterol de HDL, presencia aumentada, presencia aumentada de LDL pequeñas y densas. Bueno, teniendo en cuenta esto, es que hay varios estudios en donde se analiza la asociación entre el síndrome metabólico y el estrés. Uno de esos estudios es el estudio Whitehall, además del estudio Marfit, que se llevó a cabo en el 2002, en donde se vio que el estrés laboral y el divorcio, que son factores psicosociales asociados a estrés crónico, llevaban a mayor infarto de miocardio. El estudio Intergear del 2004, que estableció que el estrés laboral aumenta en 2,1 el riesgo relativo de infarto agudo de miocardio, y finalmente el estudio Whitehall, el Whitehall 2, en donde en este estudio, esto en realidad se muestra en este trabajo, que es un trabajo de Chandola y colaboradores, donde en este estudio, en realidad es un estudio que se llevó a cabo en 10.308 hombres y mujeres de 35 a 55 años, eran empleados en 20 departamentos de la Administración Pública de Londres, y se hizo el seguimiento, se siguió a los individuos durante un promedio de 16 años. Este estudio es el Whitehall 2, porque en realidad tiene dos partes este estudio. Este estudio lleva más de 35 años. Y como dijimos, se hizo en empleados de departamentos administrativos de Londres. Y lo que se vio es que los empleados con estrés laboral crónico tenían más del doble de probabilidades de tener el síndrome metabólico que aquellos que no tenían estrés laboral. Y también se vio que el estrés en el trabajo es un factor de riesgo importante para el síndrome metabólico. El estudio proporciona evidencias de la plausibilidad biológica del vínculo entre los factores estresantes psicosociales de la vida cotidiana y las enfermedades cardíacas, porque en realidad en este estudio se hizo mucho hincapié en la enfermedad cardiovascular y en el infarto agudo de miocardio. Este es otro estudio, que es el Bodnia Study, en donde también en este estudio encontraron que los individuos que estaban expuestos a eventos de vida estresante, tanto laborales como financieros, presentaron mayor probabilidad de desarrollar síndrome metabólico, que la acumulación de eventos de vida estresantes se asoció con obesidad, insulinoresistencia e hipertrigliceridemia, y que esa asociación fue significativa aún después de ajustar por factores confusores como el sexo, la edad, el estilo de vida y la historia familiar de diabetes. Acá les traje nuestra experiencia. En el año 2007, nosotros publicamos en la revista La Sociedad Argentina de Urología este trabajo que llevaba como título Perfil lipídico, obesidad y cáncer de próstata. Nosotros analizamos
en un grupo control constituido por 50 individuos, en un grupo de pacientes con hiperplasia prostática benigna, donde también el N era de 50, y un grupo de pacientes con cáncer de próstata, en donde, como ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva, se puede ver el algoritmo que se aplicó para subdividir a los pacientes en los distintos grupos. Algo que es interesante es que se encontraron diferencias significativas, como era de esperar, en el antígeno prostático específico total entre los distintos grupos. No hubo diferencia en la edad y tampoco hubo diferencias significativas en el índice de masa corporal. Si bien los pacientes con cáncer de próstata presentaban valores más altos, no alcanzaban diferencias significativas, no era muy distinto del índice de masa corporal que se observaba en los controles y en los pacientes con hiperplasia prostática benigna. En cuanto al perfil lipídico lipoproteico, lo que se vio es que había una disminución de colesterol de HDL en los pacientes con cáncer de próstata que alcanzaba significancia estadística y que también había un incremento en el índice triglicéridos colesterol de HDL, donde este índice es un índice secundario de insulinoresistencia, que se lo considera como marcador de insulinoresistencia, y es un índice que nosotros utilizamos mucho en nuestro medio porque es un índice fácil de obtener y donde puede observarse que este índice estaba mucho más alto y alcanzaba diferencias significativas cuando se comparaba el grupo de cáncer de próstata con el grupo control y con el grupo que presentaba HPV o hiperplasia prostática benigna. En la parte derecha de la diapositiva en realidad se muestran los niveles de HDL en los tres grupos y cómo en el grupo con cáncer de próstata los niveles fueron mucho más bajos. Bueno, cuando nosotros decimos o decidimos evaluar estrés crónico teniendo en cuenta la asociación del cortisol con la obesidad y con el cáncer de próstata, uno de los desafíos que nos planteamos es qué herramienta utilizar, y cuando hablo de herramienta estoy hablando de herramienta psicológica para evaluarlo. Dado que las herramientas psicológicas disponibles son muy variables y que hay una gran controversia en cuanto a, no existe una herramienta que sea mejor que otra, y que estas herramientas también fueron elaboradas teniendo en cuenta las distintas perspectivas a través de las cuales se define el estrés. Por eso es que no existe una herramienta que sea mejor que otra y que está muy discutido en realidad qué herramienta o qué encuesta psicológica utilizar para evaluar estrés crónico. Y teniendo en cuenta de que la herramienta que nosotros teníamos disponible en el momento en el cual realizamos el trabajo y que estaba validada en nuestra población fue esta es la encuesta o escala de sucesos de vida o escala de Holmes-Rahe. En realidad, esta herramienta, la limitación que tiene es que, un poco lo que les dije al principio, está elaborada teniendo en cuenta el estímulo, o sea, se centra en el estresor, no evalúa ni la respuesta ni la interacción. Esta encuesta o escala de sucesos de vida, en realidad lo que hace es lista 40 eventos o sucesos de vida que se saben que están asociados con estrés, y en la misma se listan tanto sucesos negativos, como es la muerte de un cónyuge, como sucesos positivos, como pueden ser las vacaciones, las fiestas de fin de año. Y la ventaja que tiene la escala es que le asigna un puntaje a cada uno de estos eventos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué usamos esta escala? Bueno, un poco se los dije. Primero porque estaba validada en nuestra población. Por otra parte, es porque en el marco en el cual nosotros emprendimos los estudios de estrés crónico y cáncer de próstata, fue en el marco de la quinta campaña de detección temprana del cáncer de próstata que se llevó a cabo en el año 2009 en el Hospital de Clínica y que fue organizada por la División de Urología del hospital y por el Departamento de Bioquímica Clínica. Nosotros esperábamos una gran afluencia de pacientes. Teniendo en cuenta esto, necesitábamos una herramienta que fuera de fácil resolución. La realidad es que esta herramienta es una herramienta de fácil resolución que además tenía la ventaja de estar validada en la población y en donde uno le entrega la herramienta al individuo sin que tenga el puntaje, y en realidad lo que el individuo debe hacer es marcar qué sucesos o eventos de vida le sucedieron en el último año que le ocasionen estrés. Y otra ventaja que tiene esta herramienta es que es autoadministrado. O sea, lo único que uno le dice al paciente o al individuo es que marque aquellos sucesos o eventos de vida que le causaron estrés en el último año. De esta herramienta nosotros obtuvimos dos índices que los denominamos número de eventos por un lado, que era en realidad de cada individuo ver qué cantidad de eventos marcaron de esos 40 eventos que son listados en la escala. Y por otro lado, el otro índice
es el que denominamos sumatoria de eventos y que tenía que ver con sumar el puntaje que la escala le asigna a cada uno de los eventos que habían sido marcados por los individuos. Teniendo en cuenta esto, en el año 2013 nosotros publicamos en la revista Estrés un artículo en donde se evaluaron 149 hombres que habían concurrido a esta campaña de detección temprana del cáncer de próstata, que tenían entre 57 más o menos 6 años, que presentaban síndrome metabólico 83 de estos individuos y sin síndrome metabólico 66 individuos. Y lo que nos encontramos es que los hombres con síndrome metabólico reportaron un mayor número y severidad de eventos de vida y que los hombres, además, con altos niveles de cortisol, presentaron una correlación directa entre los eventos de vida y el síndrome metabólico. Algo que es muy importante y que en realidad se lo voy a mostrar acá y en el próximo trabajo que les voy a mostrar en relación al cáncer de próstata, es que nosotros dividimos a la población teniendo en cuenta la mediana poblacional del cortisol sérico. Lo que nosotros medimos en estos trabajos es cortisol sérico. En el trabajo en el cáncer de próstata también medimos cortisol salival y eso se los voy a mostrar más adelante. Y al dividir a la población es que encontramos la correlación directa entre los eventos de vida y el síndrome metabólico. Y también encontramos que la suma de eventos de vida correlacionaba con la hipertensión y con la circunferencia de cintura. Bueno, ahora, ¿cuál es nuestra experiencia en lo que respecta a la relación? Esa es nuestra experiencia, lo que les mostré con anterioridad fue nuestra experiencia en lo que respecta a la Asociación de Cáncer de Próstata y Obesidad, lo que nosotros habíamos encontrado en cuanto a estrés y síndrome metabólico, y ahora les voy a mostrar nuestra experiencia en cuanto a estrés y cáncer. Como les dije, los individuos provenían de la quinta campaña de detección temprana del cáncer de próstata, y cuando nosotros abordamos este trabajo, en realidad lo primero que hicimos es un abordaje bibliográfico en ese momento y nos encontramos con distintos trabajos en donde se abordaba el estudio del estrés con el cáncer de mama, del estrés con el cáncer de ovario y había muy pocos trabajos en donde se investigara la relación del estrés con el cáncer de próstata. El segundo trabajo, este trabajo que tiene como autores a Gidron y Ronson, fue un trabajo que para nosotros fue muy importante porque a partir de él nosotros empezamos a trabajar con el doctor Gidron. Dado que en ese momento este trabajo no estaba disponible, no era libre, la doctora Gabriela Ver, que como ustedes verán fue quien me cedió muchas de las diapositivas que les he presentado y que fue mi directora de tesis doctoral, le escribió al doctor Gidron pidiéndole este trabajo. El doctor Gidron nos contestó y nos preguntó en qué estábamos trabajando. Ustedes pueden ver en los trabajos anteriores y en los que les voy a mostrar a continuación que a partir de ahí nosotros iniciamos un camino de trabajo en colaboración con el doctor Jordi Gidron. El doctor Jordi Gidron es especialista en medicina del comportamiento. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad algunos de los análisis que nosotros o que les voy a mostrar a continuación tienen que ver con conceptos que nos ha enseñado el doctor Gidron. Y porque además en este momento a mí me gustaría mucho hacer hincapié en algo que me parece muy importante y es el estudio multidisciplinario que uno debe llevar adelante en las investigaciones, en donde es muy enriquecedor cuando todos aprendemos de todos, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto, les voy a mostrar nuestro trabajo. La hipótesis de nuestro trabajo era que los eventos de vida, productores y evaluados a través de la escala de Holmes-Rahe, productores de estrés psicosocial crónico, conducían al desarrollo de enfermedad a través de la acción de distintas hormonas y citoquina, un poco en línea con lo que decía Abraham y colaboradores. ¿Cuáles eran los objetivos específicos? Bueno, queríamos estudiar la relación entre el estrés psicosocial y el antígeno prostático específico y para ello determinamos los niveles del antígeno prostático específico, evaluamos su asociación con el estrés crónico e investigamos el efecto moderador o mediador del cortisol en la relación entre el estrés crónico, los eventos de vida y el antígeno prostático específico. Y es acá, en este estudio, el efecto moderador o mediador del cortisol, donde ingresa el doctor Jordi Gidron, que les dije que es especialista en medicina del comportamiento. Estos estudios de moderación o mediación son estudios típicos de las ciencias sociales y de la psicología.
que se los voy a explicar más adelante. En cuanto al rol, también queríamos investigar el rol del cortisol en el cáncer de próstata, y para estudiar el posible rol del cortisol como hormona del estrés en relación al cáncer de próstata y evaluar posibles interacciones hormonales que podrían existir entre estas hormonas y otras hormonas, como van a ver más adelante. Bueno, como les dije, la población estaba constituida por individuos que concurrieron a la quinta campaña de detección temprana del cáncer de próstata. A esta campaña concurrieron 2.906 hombres mayores de 45 años. En todos ellos se midieron los parámetros antropométricos, se registró peso, altura, circunferencia de cintura y presión arterial. Además, se registraron los datos sociodemográficos y antecedentes familiares, datos sociodemográficos como estatus marital, qué tipo de educación tenían estos individuos, si tenían antecedentes familiares de cáncer, de algún tipo de cáncer, y se realizaron determinaciones analíticas que en realidad fueron muchas, pero que acá les muestro algunas. Por supuesto, se midió el antígeno prostático específico total, el perfil lipídico lipoproteico y el perfil gonadal. La subpoblación que fue incluida en el estudio de la relación entre el estrés y el cáncer de próstata correspondieron a 139 individuos que provenían de esa población de 2.906 individuos, pero donde además estos individuos, las muestras se habían obtenido entre las 8 y las 9 de la mañana y tenían 12 horas de ayuno. Además, en estos individuos se aplicó la escala de sucesos de vida de Holmes-Rahe, se registraron los eventos de vida y se midió el cortisol sérico y salival. Además, en estos individuos se midió noradrenalina, adrenalina, sulfato de DEA, prolactina, insulina, IGF-1, interleuquina 1 y leptina. Y este es el trabajo, el primer trabajo que nosotros publicamos en asociación con el doctor Gidrón, que está publicado en la revista Psiconeuroendocrinología en el año 2011, y donde habla de los eventos de vida, el cortisol y los niveles del antígeno prostático específico, una historia de sinergismo. En realidad, cuando uno está hablando de sinergismo, está haciendo referencia a un efecto moderador. Yo les quiero contar que cuando nosotros miramos con la doctora Ver la base de datos donde teníamos todos los datos de los individuos, no encontrábamos ninguna asociación del estrés con el antígeno prostático específico. La base fue enviada al doctor Gidrón y unos días después el doctor Gidrón hace un llamado a Buenos Aires. Él trabajaba en ese momento en la BUB en Bruselas, Bélgica. Hoy está en un centro de oncología en Lille, Francia, y en ese momento el doctor Gidrón llamó a Buenos Aires para decirnos que había encontrado esto que yo les voy a mostrar a continuación. Y en realidad es el efecto moderador del cortisol entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico. Los efectos de moderación o de mediación en realidad hacen referencia a el efecto que una tercera variable tiene entre una variable independiente y una variable dependiente. O sea, estos efectos estudian la asociación o el efecto que esa tercera variable tiene sobre las otras dos. Y cuando uno habla de moderación, en realidad está diciendo que cuando yo digo el cortisol es un moderador, lo que estoy diciendo es que a distintos niveles de la variable cortisol, la relación entre las otras dos variables cambia o se vuelve más significativa, ¿sí? O cambia de sentido. Y esto es lo que puede observarse, bueno, un poco para poder ver esto, en realidad lo que el doctor Gidrón hizo es dividir a la población en base a la mediana de cortisol, de manera tal que clasificó a los individuos que tenían valores por debajo de la mediana como con bajo cortisol y a los que tenían valores por encima de la mediana, individuos con alto cortisol. Siempre hablando de cortisol sérico. Y lo que se pudo observar es esto que se ve en esta diapositiva, y es que en individuos, la línea roja corresponde a individuos con alto cortisol, con altos niveles de cortisol, o sea, por encima de la mediana, y la línea azul a individuos con bajos niveles de cortisol. Lo que se puede observar es que en individuos con altos niveles de cortisol, la relación entre los eventos de vida y el PSA es directa y significativa, mientras que esa relación
en individuos con bajo cortisol es indirecta y significativa. O sea, por eso hablamos de un efecto moderador del cortisol, porque lo que estamos diciendo es que a distintos niveles de la variable cortisol, la asociación entre las otras dos variables cambia. Este análisis es un análisis de ANCOVA o análisis de covarianza, donde la limitación que tiene es que se debe introducir a los eventos de vida y al cortisol como variable dicotómica. Esto fue nuevamente probado por otro análisis estadístico, que es una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, que permite introducir tanto a los eventos de vida como al cortisol como variables continuas, y nuevamente se muestra lo mismo, que en individuos con altos niveles de cortisol, la relación entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico es directa y significativa. Y en realidad, ¿qué está diciendo esto? Esto está diciendo que, y por eso él habla de una historia de sinergismo, esto está diciendo que cuando uno habla de un efecto moderador, está haciendo referencia en realidad a interacción. ¿Qué interacción? Lo que se ha visto o lo que esto significa es que los eventos de vida y el cortisol interaccionan para incrementar los niveles del antígeno prostático específico. Esto mismo fue observado con la interleuquina 1. En ese trabajo que le habíamos pedido al doctor Gidrón inicialmente cuando hicimos la búsqueda bibliográfica, él decía que un posible mediador entre los factores psicosociales y el desarrollo de cáncer podía ser la interleuquina 1. En realidad lo que nosotros encontramos es justamente que la interleuquina 1 también tenía un efecto moderador entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico, de manera tal que los individuos fueron clasificados nuevamente teniendo en cuenta la mediana de niveles de interleuquina, y se encontró que en individuos con altos niveles de interleuquina la asociación era directa y significativa, no siendo la asociación en individuos con bajos niveles de interleuquina inversa y no significativa. Como conclusiones de este trabajo podemos decir que en esta investigación se encontró que los eventos de vida interactuaron con los niveles de cortisol en relación al PSA, que la interleuquina 1 actuaría como un moderador en la relación entre los eventos de vida y el PSA, que estos resultados muestran por primera vez una relación entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico, y que esta relación está moderada por el cortisol y la interleuquina. Es decir, que la interleuquina interacciona con los eventos de vida modificando los niveles de PSA, y el cortisol interacciona con los eventos de vida modificando los niveles de PSA. Y finalmente, el rol moderador del cortisol en la relación entre los eventos de vida y PSA solo fue observado con el cortisol sérico. No pudieron reproducirse los resultados con el cortisol salival. Y acá quiero hacer un paréntesis. Como yo les dije inicialmente, el estrés crónico conlleva una desregulación leve del eje hipotálamo hipófiso adrenal. La realidad es que metodológicamente el cortisol salival es muy buena su determinación para un paciente que presenta síndrome de Cushing, o para un paciente que tiene un diagnóstico de Cushing, porque ahí tenemos niveles muy altos, un tumor produciendo o liberando niveles muy elevados de cortisol. La realidad es que hay un trabajo de Hellhammer y colaboradores, y de Kudielka también, en donde hablan de ellos hacen principal hincapié en las inferencias, en tener mucho cuidado en las inferencias que se hacen en los trabajos psicológicos a partir de una única medida de cortisol salival. Y sinceramente, yo como bioquímica y con muchos años de experiencia en el laboratorio de endocrinología, les puedo decir que el cortisol salival metodológicamente digamos, el método no tiene una sensibilidad suficiente, no solamente como para poder medir una concentración de cortisol que es aproximadamente un 10% de la concentración sanguínea, sino también no tiene sensibilidad para registrar esa pequeña desregulación que se produce en el eje hipotálamo hipófiso adrenal. Con lo cual, el cortisol salival para mí no es una muestra de elección para evaluar estrés crónico. Bueno, y teniendo en cuenta estos hallazgos que habíamos tenido en los individuos que habían concurrido a la detección temprana, a la campaña de detección temprana del cáncer de próstata, y que les quiero comentar que de esos 139 individuos, solamente 2 individuos fueron luego catalogados como individuos con cáncer de próstata. Teniendo en cuenta esto, es que nosotros dijimos, vamos a ver qué pasa en los individuos que son diagnosticados por biopsia
con cáncer de próstata. De los 2.906 individuos, 71 individuos fueron confirmados por biopsia de tener cáncer de próstata. Y en estos individuos, cuando nosotros comparamos un grupo de individuos con bajo riesgo de cáncer de próstata versus el grupo de individuos que presentaban cáncer de próstata, en realidad lo que encontramos es que los niveles de cortisol en el grupo de cáncer de próstata eran superiores y significativamente diferentes del grupo con bajo riesgo de cáncer de próstata. En realidad no se puede hablar de grupo control porque este era un grupo constituido por individuos que también habían concurrido a la campaña, pero que tenían edades considerables, con lo cual en realidad fue catalogado como grupo de bajo riesgo. Y en cuanto a los niveles de leptina, que también medimos en este trabajo, y teniendo en cuenta de que algunos trabajos hablan de la leptina como un marcador de agresividad en el cáncer de próstata, porque se ha visto que en aquellos cánceres que se vuelven hormonodependientes y más agresivos, los niveles de leptina son más elevados. Y también encontramos niveles de leptina más altos en los individuos con cáncer de próstata cuando se lo comparó con el grupo con bajo riesgo. Otro hallazgo de este trabajo es que nosotros observamos únicamente en el grupo con cáncer de próstata una relación directa entre el cortisol y el estradiol, directa y significativa, no hallándose lo mismo en el grupo de bajo riesgo, donde esta asociación no existía. Bueno, nosotros también dividimos al grupo con bajo riesgo y al grupo con cáncer de próstata con y sin síndrome metabólico. Como era de esperar, los niveles de testosterona fueron más bajos en el grupo con síndrome metabólico y los niveles de leptina fueron más altos. Y finalmente lo que nosotros realizamos es una regresión logística binaria en donde vimos que el estradiol, la leptina y el cortisol eran variables que estaban asociadas al cáncer de próstata. Y esto último, esta relación entre el cortisol y el estradiol y estas variables predictoras que funcionan como variables asociadas, en realidad sería, predictora es el término estadístico, pero en realidad son variables asociadas al cáncer de próstata, en realidad está en línea con algunos trabajos que hablan del rol del cortisol en lo que respecta al desarrollo tanto de cáncer de próstata como de cáncer de mama, que se los voy a mostrar a continuación. Como conclusión del trabajo, podemos decir que los pacientes con cáncer de próstata presentaron niveles de cortisol significativamente elevados con respecto al grupo con bajo riesgo. Se hallaron además niveles más elevados de estradiol, leptina y testosterona. Y por otro lado, estos resultados avalan la compleja interacción hormonal en el cáncer de próstata, donde el cortisol tendría un rol relevante. Y estos resultados fueron publicados en esta revista en el año 2016. Entonces, como conclusión o como resultados descritos por primera vez, podemos decir que este es el primer trabajo que muestra una interacción del cortisol y los eventos de vida en relación a un marcador tumoral, que la relación entre los eventos de vida y el PSA esta relación, se ha demostrado una relación entre los eventos de vida y el PSA y que esta relación está moderada por la interleuquina 1, que el efecto moderador del cortisol, y esto yo no se los mostré, se observó a partir de valores séricos de aproximadamente 15 microgramos decilitro. El análisis de regresión de mínimos cuadrados ordinarios permite ver exactamente a qué nivel o concentración el cortisol se convertía en un moderador. Y es importante destacar que nosotros hicimos este estudio en el caso del síndrome metabólico y en el caso del cáncer de próstata y cuando evaluamos también el eje gonadal. Y siempre el valor en el cual obteníamos cuando aplicábamos este análisis, que se llama análisis de Johnson-Neyman, es un análisis a posteriori en análisis de regresión de mínimos cuadrados, siempre el cortisol se convertía en un moderador a niveles de cortisol de 15 microgramos por decilitro. Y tengamos en cuenta algo, que en realidad los valores de referencia al cortisol en nuestra, por lo menos en los que nosotros tenemos en nuestro laboratorio, se encuentran entre 5 y 25 microgramos por decilitro. Es decir, que estos niveles de cortisol se encontrarían dentro del valor de referencia. Bueno, y esto es un poco lo que les decía con anterioridad, donde vimos que
en los pacientes con cáncer de próstata encontramos esa relación directa entre el estradiol y el cáncer de próstata. Y en realidad esta es la teoría de Williams. La teoría de Williams en realidad lo que dice, y lo mismo en la teoría de Williams, o Williams lo aplica en cáncer de próstata, y lo mismo dice Antonova en lo que respecta a cáncer de mama. Ambos autores en realidad dicen que el cortisol o el efecto que tendría el cortisol es actuando directamente sobre la P450 aromatasa, de manera tal que esta P450 aromatasa la activa y promueve la conversión de testosterona a estradiol. Y en el caso del cáncer de próstata, lo que dice este autor, Williams, es que sería el estradiol el responsable del desarrollo del cáncer de próstata. Esto en realidad es un verdadero cambio en lo que respecta a cáncer de próstata, porque hasta acá era considerada la testosterona de estar involucrada en el cáncer de próstata. ¿Y cuáles son las perspectivas futuras o en qué estamos hoy en día trabajando? Bueno, el año pasado, a mediados del año pasado, nosotros hemos publicado la validación completa del método de medición del cortisol en cabello. La realidad es que el mejor biomarcador de estrés crónico es sin duda el cortisol en cabello, porque como ustedes se imaginarán, si bien nosotros hemos obtenido muy buenos resultados con el cortisol sérico, no es la muestra de elección para evaluar estrés. La muestra de elección hoy en día para evaluar estrés crónico es sin duda el cortisol en cabello, porque permite evaluar los niveles de cortisol de los últimos 3 meses. Y teniendo en cuenta esto, es que nosotros hoy estamos tratando de validar clínicamente la medición de cortisol en cabello, tal es así que hemos probado el desempeño del cortisol en cabello en distintas patologías, tales como el síndrome ovario poliquístico, el infarto agudo de miocardio y el síndrome de Cushing. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, las diferencias que hemos tenido fueron significativas cuando se compararon con los individuos libres de enfermedad. Me parece muy importante recalcar hoy en día que nosotros tenemos muchos proyectos en lo que respecta a cortisol en cabello y que el desempeño del método está mostrando una muy buena performance. Eh, el cortisol en cabello que nosotros hemos desarrollado, el procedimiento en realidad que nosotros hemos desarrollado, ha sido patentado por la Universidad de Buenos Aires, dado que en el mundo el cortisol en cabello se mide por espectrometría de masa o por ELISA artesanales. En realidad lo que nosotros hemos hecho es desarrollar un procedimiento que permite medirlo en un sistema automatizado, con todas las ventajas que tiene el sistema automatizado. Bueno, muchas gracias. Esta es una foto yo pertenezco al norte de Argentina, a una provincia que se llama Chaco, y este es el puente Chaco Corriente, que es el puente que crucé durante 6 años de mi vida, porque la universidad donde estudié estaba en Corrientes. La provincia que se encuentra al lado del Chaco es la provincia de Corrientes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora, por esta brillante intervención. Doctor Carlos Flores, no sé si tienen alguna pregunta para la doctora. No te escuchamos, Carlitos. Estás con el audio apagado. Ahora sí. ¿Seguro? Ahora ¿Me sí. escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, yo tenía una inquietud sobre este tema relacionado específicamente hacia qué utilidad le darían en el seguimiento de la patología posteriormente a la prostatectomía radical, por ejemplo. ¿Habría La- alguna utilidad para el seguimiento del tratamiento? No lo hemos evaluado, Carlos. La verdad que no. Nosotros investigamos en estos pacientes. Hoy en día yo tengo un proyecto que acaba de ser aprobado por la Universidad de Buenos Aires, en donde voy a evaluar el estrés, pero a través de la medición de cortisol en cabello, en cáncer de útero y en cáncer de colon, pero para evaluar la agresividad, ¿no? Para evaluar desde el momento en el cual se diagnostica y ver si el cortisol en cabello se asocia a mayor agresividad, menor agresividad, ¿no? No hemos evaluado luego de prostatectomía, no. O sea, básicamente la utilidad sería para, digamos, el estadiaje y tal vez el pronóstico. Tal vez el pronóstico, sí. Bueno, es un poco eso lo que queremos ver ahora en el trabajo nuevo. Si realmente tiene
digamos, relevancia en el pronóstico, ¿no? Y un poco en lo que decís vos, en el estadio. Ver si al presentarse con distintos estadios, si los niveles de cortisol en cabello son diferentes o no. Este es un proyecto que ha sido aprobado recientemente, donde además se van a medir algunos marcadores genéticos, pero no tenemos, debido a la pandemia, como sabrás, muchas de las cosas, era un proyecto que debió salir para mediados de este año y que recién fue aprobado ahora y que supongo que se implementará cuando termine la pandemia, porque ahora no podemos reclutar pacientes, no podemos hacer nada. Ya. Y dentro de lo que ya comentaste en el 2018 sobre el uso del cortisol en cabello, de la medición en cabello, ¿qué utilidades, en qué escenarios clínicos tú considerarías que pueden ser usados o que se están usando? Mira, sin duda en el síndrome de Cushing cíclico, que nosotros lo estamos probando en el subclínico, en individuos con insuficiencia suprarrenal bajo tratamiento, que lo estamos midiendo, en el infarto agudo de miocardio, es predictor de infarto agudo de miocardio, se asocia, digamos, al infarto agudo de miocardio. Hoy tenemos resultados muy buenos, pero que están en vías de publicarse. Y tengo resultados también muy buenos en programming fetal. Estoy trabajando con Alemania, con unos investigadores de Alemania en programming fetal, ¿no? Las madres que van a tener sus bebés y que sufren estrés, donde ellos en realidad le hacen un montón de encuestas, ¿no? Con la Universidad Técnica de Múnich en realidad estamos trabajando. Ellos le hacen, nosotros les medimos el cabello a las madres, ¿no? Y el trabajo es a doble ciego, nosotros no sabíamos qué madres estaban estresadas y cuál no, y en realidad lo que se vio es un aumento en los niveles de cortisol en cabello en las madres que presentaban estrés de acuerdo a las herramientas psicológicas que ellos utilizaron, que no son las que usamos nosotros, son herramientas mucho más robustas, porque la realidad es que la escala de sucesos de vida no es la mejor herramienta, ¿no? Fue lo que nosotros teníamos disponible en ese momento y en el contexto de, no sé si vos te acordás, en el 2009 fue la epidemia de la gripe A, con lo cual nuestro trabajo, nosotros que inicialmente pensábamos que íbamos a tener muchos más pacientes para incluir en el grupo de estrés, no pudimos incluir demasiado porque la gente no concurría, ¿no? Se hizo todos los controles, pero después no iba para la devolución. En programming fetal los resultados son buenos, seguimos trabajando, también en síndrome ovario poliquístico, porque una de las teorías que nosotros teníamos es que si una madre programa, ¿no? La teoría del programming fetal en realidad habla de que una madre que sufre estrés durante el embarazo va a programar un niño que 10, 15 años después va a tener obesidad, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular e incluso cáncer. Si programa eso, ¿por qué la madre no puede programar una niña que tenga síndrome ovario poliquístico? ¿No? Nos preguntamos, donde en ambos casos, en el síndrome ovario poliquístico, también, no en todos los casos, pero hay insulinoresistencia, porque nosotros no creemos que la implicancia del eje adrenal sea 100% en el síndrome ovario poliquístico. No, ¿sí? Contribuiría en un porcentaje que no sabemos cuál es, pero tendría algo que ver en el desarrollo del síndrome ovario poliquístico. Y también los resultados en síndrome ovario poliquístico, que yo en realidad mostré ahí, pero que lo presentamos el año pasado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Endocrinología Médica, también son muy alentadores. ¿Mm? Hay implicancia del eje adrenal sin duda en el síndrome ovario poliquístico. Yo creo que es aplicable también, si vos me preguntás, en estrés laboral, ¿no? Nosotros también nos han convocado de Alemania para evaluar cortisol en cabello en empresas, ¿no? Porque en realidad lo que busca la gente que nos convocó es validar herramientas psicológicas a través de una medición biológica que es el cortisol en cabello. Es de aplicación también, ¿no? En las empresas. Pues yo siempre digo, y ahora tengo unos resultados muy buenos que todavía estamos escribiendo el paper en personal de salud en época de pandemia. Nosotros medimos en personal de salud durante la pandemia con COVID-19 en el hospital de clínicas, a todos, médicos, enfermeros, personal de limpieza, se ha medido el cabello a cualquier trabajador del hospital de clínica y a todo aquel que quisiera, ¿no? Que aceptara, que le tomáramos la muestra y los resultados. Nosotros por primera vez vemos una asociación del cortisol en cabello con el estrés percibido, con el burnout. Vemos que el cortisol en cabello se asocia al burnout en estos individuos en donde dentro del componente de burnout el cansancio emocional es el que adquiere más importancia,
¿no? Y se ve una asociación muy importante del cortisol en cabello con el componente de burnout de cansancio emocional. También esos resultados son muy buenos y son muy recientes, todavía no los publicamos. Y en realidad la idea era medir en época de pandemia, medir dentro de un año, ¿no? Para ver si estos individuos revertían. Y por otro lado, también una pregunta que nosotros siempre nos hacemos bien. Yo digo que este individuo tiene estrés. ¿Y qué hace después el individuo? Bueno, nosotros trabajamos en conjunto con personas de farmacia y bioquímica, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y de Psicología, que brindan un programa de afrontamiento del estrés, donde ellos hoy en día, por ejemplo, al personal de salud del hospital de clínica, tenga o no el cortisol en cabello alterado, se le ofreció a todo el mundo, puede hacer este programa que consiste en videitos cortos, ¿no? En donde les enseñan técnicas de relajación, reestructuración cognitiva, respiración abdominal y técnicas para disminuir sus niveles de estrés. Porque a mí me parece importante el diagnóstico, pero me parece que es importante también decir qué se hace con ese valor de cortisol en cabello. Ahí me surge otra duda. En teoría, el uso de la medición sería cada 3 meses definitivamente, o se puede hacer en una curva más seguida. Sí, se puede hacer mes a mes. El tema es que nosotros lo medimos en 3 centímetros de cabello, porque en realidad es 3 meses, porque vos tomás 3 centímetros de cabello y son los que sometés al ensayo, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con la sensibilidad del método, ¿no? Nosotros para poder hacer mes a mes tendríamos que cortar mayor cantidad de cabello, porque ¿cuál es la diferencia entre la espectrometría de masa y el método automatizado? Sin duda la sensibilidad. La espectrometría de masa es más sensible, requiere menos cantidad de cabello. Nosotros para alcanzar la sensibilidad del método automatizado le tenemos que ofrecer mayor cantidad de cabello, ¿sí? Si hiciéramos mes a mes necesitaríamos cortar más cabello. Entonces, por ahora lo venimos haciendo en 3 centímetros de cabello, porque la realidad es que me produce cierto ruido. Con 3 centímetros de cabello el corte es estético. Si le corto más tengo miedo, ¿entendés? Que los pacientes, la adherencia. Y por otro lado, Ya, contarte que o sea, pero también, quería un poco, ajá, quería un poco entender ahí, en cambio, cómo le concatenas con la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, para mejorar estos síndromes o este estado de estrés. bueno, lo que se ha visto, nosotros tenemos un paper publicado en Life Science, en donde se le mide cortisol en cabello a los individuos que concurren a este programa, al inicio del programa, ¿sí? El programa dura 3 meses. Se le mide al inicio del programa y al final del programa. Y lo que se observa es que los niveles de cortisol en cabello disminuyen. Está publicado ese artículo, que es de nuestra autoría en Life Science, junto con el grupo de la doctora Silvia Iglesias, que es quienes hacen estos programas, ¿no? Ya. Eh, Quería adicionalmente mencionarte unas preguntas que están aquí dentro del público. Hay una que menciona que por qué hay pacientes con obesidad y con niveles de cortisol normales. Bueno, por esto que te digo, que en realidad no se sabe qué ocurre primero y que en realidad no siempre la obesidad conduce a aumento de cortisol. Fíjate que se dice, o sea, uno dice incremento de cortisol, obesidad, cáncer de próstata. En nuestro trabajo nosotros no encontramos un incremento de la obesidad. Yo mostré, nosotros no encontramos que los pacientes con cáncer de próstata tuvieran un índice de masa corporal mayor. No, al contrario, era mayor, pero no había diferencia, era de 28 contra 27 del grupo control y 27 de la hiperplasia prostática benigna, porque en realidad todo esto está en estudio, no hay nada que sea congruente. De hecho, todo lo que tenga que ver con estrés, hoy en día está en estudio, y la asociación del cortisol con la obesidad también está en estudio. Ya. Y otra pregunta que están indicando acá el público es si una persona que presenta ovario poliquístico sigue el tratamiento pero no revierte, ¿qué teoría le podríamos dar a eso? Sigue el tratamiento, pero no revierte. Bueno, yo te cuento, yo no soy médica, ¿no? O sea que mucho de tratamiento no te voy a poder hablar, pero yo te cuento cuál fue, por qué nosotros pensamos en estudiar el eje hipotálamo hipófiso adrenal, porque me acuerdo que en una clase comentaban los médicos que algunas de estas pacientes únicamente mejoraban su cuadro clínico con glucocorticoides. Fue eso lo que nos llevó a investigar la relación del eje adrenal con el síndrome ovario poliquístico, además de la teoría del programín fetal.
Ok, chévere, muchas gracias. De mi parte, pues he quedado muy satisfecho y excelente siempre escucharte. Muchas gracias, Vivi. Gracias, Carlos.